¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Roberto Ochoa y esta es una clase del curso para el examen nacional Medicard, en el cual vamos a hablar principalmente de trastornos de la motilidad esofágica, una serie de casos clínicos, preguntas de examen nacional recurrentes año con año. Ya saben la dinámica: hacemos un caso clínico, posteriormente las preguntas y un breve desarrollo del tema con esas perlas para el examen nacional a modo de resumen, para que sea un poco más fácil digerirlo una vez que ya pues prácticamente estamos a unos pocos días de que se presente el examen nacional. Pues iniciemos. Se trata de un masculino de 49 años que inicia su padecimiento 3 años previos con regurgitación de alimento no digerido y disfagia a sólidos y líquidos, previamente tratado con procinéticos, antiácidos y antieméticos sin mostrar mejoría. Además, manifiesta pérdida de 8 kilogramos en los últimos 9 meses. ¿Cuál es su impresión diagnóstica en este paciente? Inciso A, acalasia. Inciso B, cáncer esofágico. Inciso C, reflujo gastroesofágico. Inciso D, enfermedad ácido péptica. Muy bien, este es uno de los temas más frecuentes que vamos a encontrar dentro de las preguntas de cirugía general dentro del ENARM año con año, y pues bueno, creo que es un cuadro clásico de acalasia. Dentro de las disfagias esofágicas, como podemos ver en esta tabla, en este organigrama, vamos a ver que podemos dividirlas principalmente en orofaringias o esofágicas. En lo que nos compete tenemos las esofágicas, en las cuales las vamos a dividir en las que son de tipo mecánico y de origen neuromuscular. Las de tipo mecánico destacan la intermitente y la continua. Igual en la neuromuscular y en cuanto a la acalasia, vamos a ver que es del tipo neuromuscular continua, junto con el espasmo esofágico difuso, que es intermitente, o en las mecánicas, que son las estenosis en anillo, las estenosis peptídicas o el cáncer dentro de las mecánicas. Entonces tenemos que la acalasia, como puntos clave para el examen nacional, se define como un trastorno primario de la motilidad esofágica que está ocasionado por una deficiente relajación del esfínter esofágico inferior y pérdida de la motilidad esofágica. Esta se caracteriza porque va a dificultar el vaciamiento del esófago, ocasionando una dilatación gradual y progresiva del mismo. Es la segunda causa de cirugía esofágica en el mundo. ¿Cuál es la presentación clásica para el examen? ¿Qué nos van a poner dentro del caso clínico? Pues principalmente que va a haber disfagia tanto a sólidos y a líquidos, y va a estar esto asociado a regurgitación de alimentos característica no digeridos. Va a haber dolor torácico postpandreal, que va a estar asociado a la disfagia, pérdida de peso, tirosis. Por lo tanto, es un diagnóstico diferencial dentro de los casos que nos pueden presentar para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿en quién lo tenemos que sospechar? En pacientes con disfagia sólidos o líquidos, regurgitación que no va a responder un tratamiento empírico para enfermedad por reflujo gastroesofágico, y porque puede haber pérdida de peso. Hay que recordar también, como característica principal en el tema de acalasia, destaca sí que es un trastorno de la motilidad. Hay una hipertensión del esfínter esofágico inferior, pero una de las características principales es la motilidad. No hay motilidad en el tubo, en el esófago. ¿Sale? Para que lo tengan en cuenta dentro del examen. Una pregunta del ENARM 2017, ENARM 2016, ENARM 2018 es: ¿cuál es el estudio de primera elección en el abordaje diagnóstico de acalasia? Hay que recordar que las preguntas en el examen nacional van a ir encaminadas a esto. ¿Cuál es el estudio de primera elección en el abordaje? ¿Cuál es el gold standard diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? ¿O cuál es el tratamiento definitivo? Hay que leer bien qué es lo que nos están preguntando. Entonces, el estudio de primera elección en el abordaje diagnóstico de acalasia es la serie esófago gastroduodenal. No nos están preguntando cuál es el gold standard. Y como podemos ver en la imagen, un extracto de la guía de práctica clínica menciona que se recomienda realizar primero un esofagograma o serie esófago gastroduodenal con vario, y posteriormente realizar endoscopía.
¿sale? Y posteriormente el diagnóstico de acalasia se confirma con manometría esofágica para tener una evaluación tanto anatómica, morfológica y funcional. Muy bien, vemos aquí en el algoritmo entonces, tenemos disfagia sólidos o líquidos. Primer estudio, esófago-grama varitado. Es importante que vean los anexos de las guías de práctica clínica porque en ocasiones viene de una forma más sencilla o resumida, que es lo que nos están dando dentro de todas las evidencias y recomendaciones de las guías de práctica clínica. Y de hecho es pues en lo que está basado prácticamente el examen nacional. Vemos que posteriormente, aquí ya mencionan, se van directo a una dilatación esofágica con terminación en pico de pájaro o en punta de lápiz, que es la imagen clásica del esofagograma. Si sí, pues bueno, puede realizarse una endoscopía. Si no, hay que descartar malignidad porque quiere decir que hay algo que está haciendo que se esté estrechando la luz del esófago en la parte distal y se esté dilatando la parte proximal del mismo. Siguiente pregunta. De los siguientes, ¿cuál es el gold standard diagnóstico de acalasia? Pues vimos ya en la pregunta anterior, está la imagen de la guía, el extracto de la guía de práctica clínica, en la cual nos dice que el diagnóstico se confirma con manometría esofágica, sobre todo para medir las presiones del esfínter esofágico tanto superior, cómo está la peristalsis del cuerpo esofágico y el aumento de la presión en el esfínter esofágico inferior, que es uno de los criterios diagnósticos de acalasia. Vemos aquí en la imagen del algoritmo, en la cual una vez que se hace la manometría hay ausencia de peristalsis, característica principal, disminución de la relajación del esfínter, o sea, un aumento en el tono, un aumento en la presión del mismo, del esfínter esofágico inferior, características principales para diagnóstico de acalasia. Si no tiene esas características en la manometría, que dudo mucho que se los puedan preguntar en el examen nacional, ya que recordemos que es un examen pensado en y para médicos generales, pero es importante que conozcan cuáles son las características esenciales del diagnóstico de acalasia. Entonces, si están esas dos características dentro del estudio, es diagnóstico de acalasia. Vemos aquí en la imagen clásica, se las pueden poner en el examen. Si les ponen esa imagen, no lo duden más. Imagen en cola de ratón, vemos aquí al final el esofagograma, cómo termina el contraste en una cola de ratón, pico de pájaro, punta de lápiz. Eso significa que hay un vaciamiento esofágico retardado, dilatación del esófago y puede ser diagnóstico de acalasia. Claro que no es el único diagnóstico y no es el confirmatorio, pero nos orienta. ¿Para qué estaría indicada la endoscopía? Pues nos sirve para descartar una obstrucción mecánica, principalmente por algún carcinoma de esófago. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento inicial en pacientes con acalasia? Inciso A, dilataciones esofágicas. Inciso B, bloqueadores de canales de calcio. Inciso C, aplicación de toxina botulínica. O inciso D, miotomía de Heller. ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Qué dice la guía de práctica clínica? Se recomienda la miotomía laparoscópica como tratamiento inicial en pacientes con acalasia. Para los que pensaban que se iniciaba con medicamento o manejo médico o incluso aplicación de toxina botulínica, que claro que son tratamientos están indicados para acalasia, pero los podemos dar en pacientes que no son candidatos a cirugía o mientras llega la cirugía. Pero no, la guía de práctica clínica, la evidencia dice y la recomendación de la guía de práctica clínica de México menciona que se recomienda la miotomía laparoscópica. Y en pacientes con acalasia terminal, pacientes que ya tienen megaesófago, un esófago sigmoideo, que son candidatos a tratamiento quirúrgico, está igualmente indicada la realización de miotomía de forma inicial. Si no hay respuesta terapéutica, una esofaguectomía con un ascenso gástrico. Muy bien, siguiendo el algoritmo, tenemos un paciente con acalasia, tenemos el paciente es candidato a cirugía, sí, hay que realizar cardiomiotomía de Heller, con procedimiento antirreflujo que usualmente se les hace la funduplicatura tipo Nissen, por vía laparoscópica de preferencia o una dilatación neumática, pero la respuesta de examen nacional va a ser cardiomiotomía de Heller. Muy bien, en cuanto al tratamiento médico, ¿qué más podemos dar? Podemos dar calcio antagonistas, nitratos,
En tratamiento endoscópico pueden ser dilataciones endoscópicas con balón, una inyección de toxina botulínica, y en cuanto al tratamiento quirúrgico, miotomía de Heller más funduplicatura de Nissen. Esta sería la mejor respuesta. Si viniera nada más miotomía de Heller o tuviéramos miotomía de Heller más funduplicatura tipo Nissen, esta es la mejor respuesta, porque la funduplicatura es el procedimiento antirreflujo indicado para tratar la acalasia de forma quirúrgica. Muy bien, como resumen de acalasia, etimológicamente, ¿qué significa acalasia? Para que no se nos olvide, para que lo tengamos en cuenta para el examen, significa ausencia de relajación. La fisiopatología, neuronas inhibidoras del plexo hemientérico de Auerbach. La clínica, disfagia, regurgitación, reflujo, aspiración. Puede ser incluso clínica que nos oriente un carcinoma epidermoide esofágico. Puede ser, la acalasia tiene una etiología primaria principalmente, pero hay causas secundarias, entre las que destacan una de las principales es enfermedad de Chagas, que nos provoca un megaesófago. Sería una causa secundaria de acalasia. Y el diagnóstico se hace a través de la manometría esofágica, donde vamos a encontrar estas tres cosas, que son las claves diagnósticas en la manometría: ondas simultáneas de alta amplitud, una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior con una presión elevada de más de 45 milímetros de mercurio, y la característica principal, una aperistalsis de larga evolución. Muy bien, esto nada más como recordatorio, una clave en ARM, un regalo que les queremos dar. Únicamente un resumen del espasmo esofágico difuso. Se define como una disfagia leve transitoria asociada a dolor torácico, que puede incluso confundirse con una cardiopatía isquémica. Las pruebas cardiológicas van a estar normales o van a ser indeterminadas. El diagnóstico se va a hacer a través de la manometría, y aquí están las tres claves que se tienen que aprender para el examen. Contracciones repetitivas, simultáneas, de gran amplitud, va a ser intermitente, y el esfínter esofágico inferior va a estar aumentado de tono, pero con la deglución se va a relajar. Esa es la diferencia con la acalasia, en la cual no hay relajación, hay una aperistalsis y no hay relajación del esfínter esofágico inferior. El tratamiento puede ser un tratamiento médico con calcio antagonistas y nitratos, endoscópico con dilataciones o quirúrgico con una miotomía longitudinal. Continuando con las preguntas, con los casos clínicos para el ENARM. Tenemos un masculino de 38 años de edad, diabético de 5 años de evolución, obeso, fumador, que inicia su padecimiento hace varios meses con dolor retroesternal asociado a pirosis postpandreal, el cual cede parcialmente con la administración de Riopan. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Inciso A, acalasia. Inciso B, cáncer esofágico. Inciso C, reflujo gastroesofágico. O inciso D, enfermedad ácido péptica. Muy bien, la respuesta es reflujo gastroesofágico. Siguiente pregunta: ¿cuál es el principal factor de riesgo en esta patología? Sexo femenino, malos hábitos higiénico-dietéticos, alcoholismo importante o tabaquismo. Muy bien, la respuesta para el ENARM es malos hábitos higiénico-dietéticos. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿qué tenemos que decir para el examen nacional? ¿Cómo se define? La definición más aceptada es la definición de Montreal, que nos dice que es una condición que aparece cuando el contenido del estómago produce síntomas molestos y o complicaciones. La fisiopatología va a estar dada por un aumento del contenido o presión intragástrica, descenso de la presión del esfínter esofágico inferior, alteraciones anatómicas y reflujo. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Pregunta examen nacional: pirosis. Síntoma más específico: la regurgitación ácida. Dentro de los factores de riesgo que tenemos son variados. No hay predominio por el sexo, afecta igual a hombres y mujeres, principalmente adultos. Está asociada la obesidad por el aumento de la presión intraabdominal, el tabaquismo por más de 20 años, predomina en raza blanca, malos hábitos higiénico-dietéticos y el embarazo. ¿Cuál es la triada para el ENARM para enfermedad por reflujo gastroesofágico? Regurgitación, pirosis y dolor retroesternal. La regurgitación no va a ser con alimentos no digeridos, que es una de las diferencias con la acalasia, y la pirosis va a ser aliviada parcialmente con antiácidos.
Va a ser un caso clínico típico que el paciente tiene ya larga evolución con eso, que incluso puede tener síntomas extraesofágicos, puede presentar disfagia tanto a sólidos como a líquidos, pero la clínica principal va a ser la pirosis y la regurgitación. Siguiente pregunta. Estudio de elección para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Test del aliento para Helicobacter pylori, manometría esofágica, pH-metría o impedancia esofágica. Cuando nos preguntan estudio de elección, nos están hablando de el mejor estudio, o dicho de otra forma, el gold standard. ¿Cuál sería el mejor estudio en este caso para diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? La respuesta es pH-metría. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? El diagnóstico se realiza a través de una pH-metría, pero siempre se debe de realizar una endoscopía. ¿Por qué? Por la sospecha de estenosis del esófago, esófago de Barrett o un adenocarcinoma de esófago. En un paciente en el cual clínicamente usted sospecha ERGE, ¿cuál es el siguiente paso a tomar? Clínicamente ya lo sospechamos. Inciso A, un esofagograma. Inciso B, prescribir antisecretores H2. Inciso C, prescribir omeprazol por 6 semanas. Inciso D, realizar endoscopía para descartar cáncer esofágico. ¿Cuál es el siguiente paso a tomar? No nos están diciendo qué estudio diagnóstico, no nos están especificando qué. La respuesta correcta es prescribir omeprazol por 6 semanas. Usted cita a su consultorio al paciente después de 6 semanas de tratamiento, pero le refiere continuar con síntomas. ¿Qué medida tomaría usted al respecto? Hacerle un test del aliento para Helicobacter pylori, añadir sucralfato al régimen terapéutico, realizar endoscopía para descartar cáncer esofágico o aumentar al doble la dosis de omeprazol otras 6 semanas. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? Aumentar al doble la dosis de omeprazol 6 semanas más. Entonces, ¿qué tenemos que decir para enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de que nos evalúen en el examen? Inicialmente, tratamiento empírico. Vamos a darle inhibidor de bomba de protones durante 6 semanas. Se confirma el diagnóstico si los síntomas desaparecen con el tratamiento y vuelven al suspenderlo. Si no hay mejoría con inhibidores de bomba de protones, hay que dar doble dosis de inhibidores de bomba de protones hasta 40 miligramos al día, 6 semanas más. El primer estudio para confirmar el diagnóstico es endoscopía con toma de biopsia y los hallazgos deben basarse en las clasificaciones de Los Ángeles y de Savary Miller, que se las tienen que aprender para el examen nacional, ya que son preguntas recurrentes. En la siguiente imagen vemos la clasificación de Los Ángeles. Hay que aprendérsela, hay que memorizarla, hacer una tablita, porque pueden preguntarla en el examen nacional. Y para los que van hacia el área quirúrgica, cirugía general, pues una de las clasificaciones que son pregunta de R1. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones para la pH-metría? Pacientes con síntomas de ERGE que no responden a tratamiento con inhibidores de bomba de protones o que tienen respuesta insatisfactoria a dosis altas. Presencia importante, síntomas extraesofágicos que no responden a inhibidores de bomba de protones. Pacientes que ya tienen tos, pacientes que ya no pueden dormir, que necesitan 2-3 almohadas para dormir. Y cuando a pesar de la cirugía persisten los síntomas de ERGE. La impedancia esofágica, ¿qué tenemos que decir? Es más sensible que la pH-metría, sobre todo para característica principal, reflujo alcalino. Valora reflujo no ácido o débilmente ácido, pero no es la de primera elección. Indicaciones de la endoscopía, cuando es una enfermedad por reflujo gastroesofágico complicado, cuando hay signos de alarma, principalmente hematemesis, un paciente anémico, paciente con melenas, paciente con disfagia, o cuando se sospeche en esófago de Barrett o en adenocarcinoma de esófago. En cuanto al tratamiento principal, primer paso terapéutico, no farmacológico. Pregunta de examen nacional, siempre va a ser modificar estilo de vida. Ya posteriormente, terapéutico farmacológico, inhibidores de bomba de protones, suprimen los síntomas habitualmente en 2 semanas, se inicia tratamiento empírico con 20 miligramos al día,
Si no hay respuesta al tratamiento importante para el examen nacional, para la vida, para sus pacientes, doblar la dosis del inhibidor de bomba de protones, 40 miligramos día, 6 semanas más. De segunda línea van a ser los antisecretores H2, ranitidina. El efecto dura aproximadamente 8 horas y tardan aproximadamente 30 minutos en actuar. Se pueden dar procinéticos, principalmente cisaprida. Ahí tienen el mecanismo de acción de la cisaprida y algunos de los efectos adversos más temidos, sobre todo las arritmias cardíacas. Y la metoclopramida, que también es un procinético, pero recordar efecto adverso, principalmente síntomas extrapiramidales, y está contraindicado en pacientes con obstrucción intestinal, aunque tengan náusea y vómito, está contraindicado cuando es una oclusión intestinal de tipo mecánica. Procedimiento quirúrgico de elección en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que no responde a tratamiento médico. Cardiomiotomía de Heller, funduplicatura tipo DOR, cirugía de Liechtenstein sin tensión o funduplicatura tipo Nissen. Creo que básicamente podemos descartar 2 sin ningún problema. La cardiomiotomía de Heller, que ya mencionamos previamente, que es el estudio, el procedimiento de elección para pacientes con acalasia, y la cirugía de Liechtenstein, que es prácticamente un procedimiento que utilizamos para plastías inguinales. Pues si no lo sabían, pues hay que anotarlo. Y tenemos 2 tipos de funduplicaturas, la tipo DOR o la de Nissen. La respuesta correcta es funduplicatura de tipo Nissen, que es la de 360 grados. Ha demostrado ser más efectiva que el tratamiento médico a corto y mediano plazo. Se recomienda a todos los pacientes que respondan, pero que no toleren los inhibidores de bomba de protones. Y la presencia de esófago de Barrett es una indicación absoluta de funduplicatura por la alta incidencia tanto de hernia hiatal, disfunción del esfínter esofágico inferior, reflujo duodeno-pancreático y porque van a requerir altas dosis de inhibidores de bomba de protones, que nos dice la evidencia de las guías de práctica clínica, que hasta 93% de los pacientes a un año posterior a la cirugía va a estar libre de síntomas y el 50% va a presentar disfagia que se resuelve a las 3 semanas. Esto también a los pacientes se les tiene que educar a cómo debe ser su alimentación, cómo deben alimentarse, qué tienen que hacer después de comer. Va acompañado de una serie de pasos e indicaciones que debe de seguir el paciente y acostumbrarse, sobre todo las primeras semanas posteriores a la cirugía, porque es cuando suelen tener mayores molestias. Siguiente pregunta, de las siguientes, ¿cuál es la principal complicación de los pacientes con ERGE? Hernia de hiato por deslizamiento, carcinoma epidermoide de esófago, esófago de Barrett o carcinoma indiferenciado de esófago. Lo hemos estado diciendo toda la clase, esófago de Barrett. Principal complicación, pregunta de NARM. ¿Qué tipo de epitelio encontramos en los pacientes con esófago de Barrett? Pregunta clásica, pregunta que año con año les van a hacer dentro de cualquier fecha para el examen nacional. Epitelio cilíndrico simple es el epitelio que vamos a encontrar en esófago de Barrett. Y una pregunta obligada una vez que nos hacen tipo de epitelio, complicación más habitual es ¿con qué frecuencia se asocia el esófago de Barrett a una neoplasia? ¿Qué tipo de cáncer? Inciso A, cáncer epidermoide. Inciso B, adenocarcinoma de esófago. Inciso C, adenocarcinoma de estómago. O inciso D, carcinoma indiferenciado de esófago. La respuesta es adenocarcinoma de esófago. Pregunta en ARM 2017, extra de regalo. La ingestión de cáusticos se asocia con frecuencia a un tipo de neoplasia en esófago. ¿Cuál? Carcinoma epidermoide, adenocarcinoma de esófago, adenocarcinoma de estómago o carcinoma indiferenciado de esófago. La respuesta es cáncer epidermoide de esófago. Por último, ¿cuáles son las complicaciones que pueden encontrarse dentro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esofagitis por inflamación de la mucosa, en casos graves úlceras esofágicas o dinofagia. El diagnóstico lo hacemos con endoscopía más toma de biopsias y el tratamiento es con inhibidores de bomba de protones. Puede haber esófago de Barrett, que es una metaplasia, hay un cambio por epitelio cilíndrico simple, va a afectar al 10% de los pacientes que tienen ERGE, se asocia adenocarcinoma esofágico, aumenta el riesgo de 30 a 50 veces y el diagnóstico obviamente es histopatológico, endoscopía con toma de biopsia.
Pues con esto damos por concluido los temas de trastornos de la motilidad esofágica y pues patología prácticamente de esófago, de temas de cirugía general para el examen nacional. Espero que haya sido de utilidad, que haya sido de su agrado. Encontramos diferentes exámenes dentro del apartado de cirugía general y simuladores dentro del link que aparece abajo en la plataforma en línea y pues nos vemos para la próxima.